Mi hija dejó a su hijo de 11 años en mi puerta, sin un abrazo, sin una explicación. Ella solo me miró con una mirada fría y dijo: «Cuídalo, es tu deber». Y luego se marchó, así, como quien deja una maleta vieja que ya no quiere cargar. Esa noche, mientras mi nieto dormía abrazado a mis recuerdos, y yo intentaba entender en qué momento mi familia se quebró, presentí que algo terrible estaba por revelarse. Porque lo que ocurrió días después, lo que descubrí cuando la busqué, desesperada, para pedirle respuestas, fue un golpe tan brutal, tan inesperado, que todavía hoy, mientras cuento esta historia real, pierdo el equilibrio. Cuando mi hija se marchó esa tarde, dejando a mi nieto de 11 años en el umbral de mi casa como si fuera un paquete que ya no sabía dónde colocar, sentí que el mundo se me hacía más pequeño, no por el peso del niño, mi niño, sino por el silencio que ella dejó atrás. Ese silencio denso, incómodo, el que solo una mujer mayor reconoce cuando algo profundamente malo está ocurriendo dentro de su familia. Ella no me abrazó, ni siquiera me miró a los ojos. Solo murmuró con una voz que no reconocí: «Cuídalo, es tu deber», y se fue. Recuerdo que cerré la puerta despacio, como si temiera que el aire se rompiera. Mi nieto, Daniel, se quedó quieto en el recibidor, abrazando su mochila como si fuera un salvavidas. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Ese detalle me atravesó el alma. A esa edad, un niño debería llorar cuando algo duele. Pero él ya parecía acostumbrado. Esa fue la primera señal. Mientras lo ayudaba a guardar sus cosas, una punzada de memoria me alcanzó. La primera vez que vi a mi hija cargarlo en brazos, 11 años atrás. Ella temblaba de emoción. Yo lloraba de orgullo. ¿En qué momento mi historia de vida se torció hasta convertirse en esta historia real tan amarga? ¿En qué curva del camino mi niña se perdió? Yo no soy una mujer de lujos ni de grandezas. Soy solo una madre que sobrevivió como pudo. Una mujer que dio la vida por su hija y que ahora tenía frente a sí a un niño que necesitaba más amor del que cualquiera podría imaginar. Esa noche preparé sopa, la misma que hacía cuando mi hija era pequeña. Daniel comió en silencio, yo también. El reloj parecía moverse con una lentitud cruel. Cuando lo llevé a su cuarto improvisado, él me tomó la mano y dijo algo que me desgarró. «Abuela, ¿me puedo quedar contigo para siempre?» Sentí una presión en el pecho, pero no dejé que mis lágrimas salieran. Lo abracé con toda la fuerza interior que todavía me quedaba y respondí: «Claro que sí, mi amor. Aquí siempre tendrás un lugar». Pero en mi corazón sabía que nada de eso era normal, que algo oscuro respiraba detrás de ese abandono tan brusco. Y aunque me repetía que quizá era una confusión pasajera, dentro de mí, dentro de mis huesos viejos, un presentimiento comenzaba a arder. Mientras él dormía, me senté a los pies de la cama y observé su respiración temblorosa. Los niños no deberían dormir así, con miedo, con la amenaza de un secreto familiar rondando en sus sueños. De madrugada, mientras mi casa se llenaba del ruido del viento entre las ventanas, pensé en mi hija, en la niña que corría por el patio con las rodillas raspadas, en la adolescente que me gritó por primera vez que yo arruinaba su vida, en la mujer que se enamoró de un hombre que nunca aprobamos, en la madre que, poco a poco, empezó a desaparecer. Sí, desaparecer, porque abandonar a un hijo no es un acto repentino. Es una sombra que se va alargando con el tiempo, hasta cubrirlo todo. Y yo no había querido ver esa sombra. Me quedé despierta hasta que el amanecer pintó la cocina con tonos grises. No era la primera vez que la vida me arrebataba algo, pero esa noche comprendí que estaba a punto de enfrentar la prueba más dolorosa de mi existencia. Una prueba que pondría a temblar mis recuerdos, mi dignidad y las últimas migajas de esperanza que aún guardaba en el corazón. Daniel se levantó temprano y se sentó a la mesa con la mirada perdida. «¿Mi mamá va a volver por mí?», preguntó con un hilo de voz. Respiré hondo. Mentir es fácil, pero destruir la esperanza de un niño,
Eso no. Tu mamá está pasando por algo difícil, dije suavemente. Pero aquí estás a salvo. Él bajó la cabeza y no preguntó más, yo tampoco. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras desayunábamos en silencio, mi hija, mi propia sangre, estaba firmando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Algo que yo solo descubriría días después, cuando mis manos empezaron a temblar al sostener aquella hoja. Esa hoja que revelaba una verdad tan brutal, tan devastadora, que todavía hoy me pregunto cómo seguí de pie. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. La mañana después de que Daniel llegó a mi casa, el aire se sentía más denso, como si las paredes escucharan algo que yo aún no lograba comprender. Me preparé un café, tratando de ordenar mis pensamientos, pero mi mente volvía una y otra vez a la misma pregunta. ¿Qué clase de madre abandona a su hijo sin una explicación? Mientras Daniel se vestía, revisé mi teléfono esperando, rogando, en realidad, algún mensaje de mi hija, una explicación, una disculpa, un rastro de humanidad, pero no había nada, ni siquiera un «llegué bien». Ese silencio fue mi primer golpe del día. Lo segundo fue ver a Daniel salir de su cuarto arrastrando los pies, con la mochila colgando del hombro. «Abuela, ¿tengo que ir a la escuela hoy?», preguntó sin levantar la mirada. Me acerqué y acaricié su cabello. «Sí, mi amor, la rutina te hará bien», mentí con suavidad, porque yo misma no creía en mis palabras. Acompañarlo hasta la puerta de la escuela fue como caminar con un fantasma. Ningún niño de su edad debería lucir tan solo, tan apagado, tan lleno de sombras para cargar a los 11 años. Cada paso suyo parecía un peso que la vida le había lanzado sin piedad. Cuando lo dejé frente al portón, él se giró hacia mí, como si temiera que yo también desapareciera. «¿Vas a estar aquí cuando salga?». «Claro», respondí con una convicción que no sabía si podría sostener. «Siempre voy a estar aquí». Y lo vi entrar, pequeño, frágil, como si buscara entre los demás una cara que ya sabía que no encontraría. Regresé a mi casa con un nudo en la garganta. Cada rincón parecía susurrar recuerdos de mi hija. Su risa cuando aprendió a caminar, sus berrinches, los primeros dibujos que colgamos en la pared. Todo eso ahora se sentía como un álbum arrancado. Me senté en la cocina y respiré hondo. Yo ya no era joven, ya no tenía la misma fuerza de antes, pero algo dentro de mí, una mezcla de amor, dignidad y fuerza interior, me decía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que entender qué estaba pasando, tenía que encontrar a mi hija. Así que marqué su número, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada, ni siquiera su buzón de voz. Era como si hubiera apagado el mundo entero. Decidí escribirle un mensaje breve. «Hija, llámame. Daniel está aquí. Necesito saber que estás bien». Y lo dejé así, sin reproches, sin exigir, sin recordar que yo también existía. Porque las madres, especialmente las mujeres mayores como yo, aprendemos a tragar palabras que nos desgarran. Mientras esperaba, me puse a revisar sus redes. Nada nuevo. Ninguna actividad, ni una foto, ni un comentario, ni un rastro de vida. Entonces me golpeó un recuerdo. Hace meses, ella me había dicho, «Mamá, a veces quisiera desaparecer por un tiempo, pero tú no entenderías». Y yo, tonta, me reí. Pensé que exageraba, pensé que era drama, pero ahora, al ver la ausencia total de señales, comprendí que ese comentario no había sido un impulso, sino una grieta. La tarde cayó lenta. El sol entraba por la ventana como una línea naranja que parecía cortar la sala en dos. Y en esa línea, entre luz y sombra, me di cuenta de algo. Si no movía yo misma las piezas, nadie lo haría. Tomé mi bolso y salí rumbo a su edificio. El camino se sentía más largo que de costumbre, como si cada paso pesara décadas de recuerdos y culpas. Cuando llegué,
El portero me miró con una expresión extraña. ¿Viene a ver a Laura? Sí, respondí sin rodeos. Hace días que no la veo. Su carro no está en el estacionamiento desde el jueves. El jueves, 2 días antes de dejar a Daniel, se me aflojó el cuerpo. ¿No la ha visto para nada? No, señora. Y hubo ruido en su departamento anoche, como si alguien buscara algo. No parecía ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. Subí de inmediato al tercer piso. Toqué la puerta. ¿Laura? Silencio. Toqué de nuevo, más fuerte. Nada. Entonces, cuando apoyé la mano en la cerradura, noté algo. La puerta estaba apenas entornada. Mi corazón golpeó el pecho. Empujé con cuidado, y lo que vi adentro me hizo retroceder un paso. La sala estaba revuelta. Cajones abiertos, ropa tirada, papeles en el suelo, y entre todo ese caos, un sobre blanco, con mi nombre escrito. Mi nombre. Temblé. No por miedo, sino porque sabía que ese sobre tenía la primera pieza del secreto familiar que cambiaría nuestras vidas. Lo tomé con manos frías. Y mientras lo sostenía, sentí que algo dentro de mí se rompía. No del todo, sino lo suficiente para saber que la tormenta apenas comenzaba. Cuando sostuve aquel sobre blanco entre mis dedos, sentí que la vida me devolvía un viejo miedo que yo creía enterrado. No lo abrí de inmediato. Lo mantuve contra mi pecho, como si pudiera escuchar a través del papel los latidos de mi propia historia real. No sabía aún qué contenía, pero algo en mi interior, esa intuición que solo una mujer mayor, marcada por pérdidas y silencios, reconoce, me decía que no sería fácil de enfrentar. Antes de abrirlo, me senté en el sofá desordenado del departamento de mi hija. El caos a mi alrededor contrastaba con los recuerdos que comenzaron a brotar, como una película que nadie pidió volver a ver. Porque para entender cómo llegamos aquí, tenía que volver atrás, a los años en que todo empezó a quebrarse sin que yo lo notara. Mi hija Laura nació en un día de lluvia. Recuerdo su llanto, profundo y fuerte, como si desde ese primer instante quisiera dejar claro que no venía a este mundo para pasar desapercibida. Yo era joven, demasiado joven quizá, con una fuerza que ahora me parece lejana. Su padre ya no estaba. Se fue cuando supo que yo estaba embarazada. No quiso enfrentar lo que él llamó una vida demasiado pesada. Así que fuimos solo ella y yo. Dos almas intentando sobrevivir en un mundo que no siempre fue amable con nosotras. Los primeros años fueron difíciles. Trabajaba limpiando casas, lavando ropa ajena, cocinando donde me llamaran. Mi espalda cargó más que prendas húmedas. Cargó el miedo constante de no tener suficiente para darle un futuro digno, pero nunca dejé que ella sintiera esa angustia. Laura creció creyendo que yo era más fuerte de lo que realmente era. Tal vez, ese fue mi error. Tal vez esperaba demasiado de mí misma sin enseñarle que yo también podía quebrarme. Cuando tenía 10 años, Laura me preguntó por su padre. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña que su propio padre la había dejado antes de verla nacer? Le dije una verdad a medias. Tu papá no estaba listo para ser familia. Ella bajó la vista, pero no preguntó más. Ese día entendí que el abandono había dejado una sombra en su corazón. Los años pasaron y Laura se convirtió en una adolescente rebelde, llena de preguntas que yo no sabía responder. Se enojaba con facilidad, rompía cosas, desaparecía noches enteras. Yo llamaba a la policía, a hospitales, a amigos, siempre con el alma suspendida entre la vida y la muerte. Y cuando por fin llegaba, me decía que yo exageraba, que ella sabía cuidarse sola. Pero yo veía otra cosa, la herida de una niña que nunca entendió por qué no fue suficiente para su padre. A veces, la traición más profunda no viene de lo que nos hacen, sino de lo que nos falta. Cuando Laura cumplió 19, se enamoró de un hombre mucho mayor que ella. Un hombre que desde el principio me provocó desconfianza. Ojos evasivos, palabras dulces y promesas demasiado grandes para quien no tiene raíces. Ella insistió en que lo amaba y que por fin tenía a alguien que la ponía en primer lugar.
Yo no quise romperle esa ilusión. Pensé que la vida le enseñaría sola, pero no imaginé que la lección sería tan dura. A los 28 años nació Daniel. Ese niño fue un rayo de luz. Lo sostuve en mis brazos con una mezcla de alegría y temor, como quien recibe un tesoro demasiado frágil. Desde el primer día sentí que él tenía un alma distinta. Era tierno, observador, inocente. Y también noté algo más, que Laura no sabía cómo cargarlo sin sentir el peso de su propia historia. El padre de Daniel desapareció cuando el niño tenía 2 años. Un día se fue a trabajar y jamás volvió. Cuando Laura me llamó llorando, con el teléfono temblando entre sus manos, supe que otra herida se había abierto en ella, y desde entonces, cada año la veía apagarse un poco más. Hice lo que pude, lo que hacía una madre: estar, sostener, cuidar, pero quizá mis manos no eran suficientes para detener su caída. Y ahora, mientras veía el desastre del departamento y ese sobre con mi nombre, entendí algo doloroso. El abandono de Laura hacia su hijo no había ocurrido ayer. Había empezado muchos años atrás. Respiré hondo y por fin abrí el sobre. Adentro había un documento doblado en 3. Cuando lo extendí sobre mi falda, mi corazón se congeló. Era una renuncia, una entrega formal. Un papel que decía, con frialdad y tinta negra, que mi hija había decidido que yo quedaba a cargo de la custodia total de Daniel. Sin vuelta atrás. Me quedé mirando aquella hoja con la custodia de Daniel como si fuera un golpe que llegaba tarde, un golpe que yo había presentido toda mi vida. Sentí que el aire del departamento se hacía espeso, casi irrespirable. En medio del caos, del silencio y de mis propios latidos, escuché pasos en el pasillo, pasos firmes, pasos que no reconocí. La puerta del departamento, que yo había dejado apenas entornada, se abrió un poco más, y allí, asomándose con una expresión fría y una mirada que nunca antes me había dirigido, estaba Andrés, el hermano de Laura, mi hijo, el hijo que, años antes, se había distanciado de mí por decisiones que todavía me duelen cuando las recuerdo. El hijo que decía que yo controlaba demasiado. El hijo que prefería la compañía de su esposa antes que la mía. El hijo que se alejó sin despedirse y solo regresaba cuando necesitaba algo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una calma que no tenía nada de inocente. No era curiosidad, era desconfianza. Esa clase de desconfianza que solo aparece cuando alguien siente que un secreto familiar está a punto de salir a la superficie. «Estoy buscando a tu hermana», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Daniel está conmigo. Ella lo dejó anoche en mi casa». Él no se sorprendió, ni levantó una ceja. Solo caminó hacia el sofá, tomó el sobre que yo había dejado y lo leyó con una rapidez que me hizo sospechar. «Ya lo sabía», dijo con frialdad. Me quedé paralizada. «¿Cómo que lo sabías?». Él guardó silencio unos segundos, como si disfrutara viendo cómo mis certezas se desmoronaban. «Laura me lo dijo hace días. Me pidió ayuda. Dijo que tú eras la única que podía encargarse del niño. Para siempre». Esa última palabra me perforó el pecho. Para siempre. Recordé el pasado. Recordé cómo él siempre fue más duro que su hermana. Recordé sus frases. «Tú no sabes poner límites. Siempre te metes donde no te llaman. Nunca fuiste una madre normal». Y aún así, una parte de mí lo amaba con la misma fuerza con la que se ama lo perdido. «¿Y por qué no me avisaste?», pregunté con un hilo de voz. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que escondía algo más profundo, algo parecido al resentimiento. «Porque sabía que ibas a hacer lo que siempre haces, correr detrás de ella, resolverle la vida, limpiar su desastre. Nunca la dejaste aprender a levantarse sola». Su tono era ácido, cortante, y lo dijo con una seguridad que me hirió más que la propia traición de Laura. «Es mi hija», respondí lentamente, «y Daniel es mi nieto». «Sí, pero ya no eres joven, mamá». Esa palabra, mamá, ensuciada por un tono tan frío, me atravesó.
No puedes con esto, aunque creas que sí. He sobrevivido a cosas peores, dije, apretando la hoja entre mis manos. Tú no sabes lo que soy capaz de soportar. Él soltó una risa breve, como si mis palabras le parecieran un chiste. Siempre te creíste más fuerte de lo que realmente eres. Pero esta vez, Laura no va a volver. No quiere que la busques. No quiere que intentes arreglar lo que ella decidió dejar atrás. Un calor subió por mi pecho. ¿Qué estás diciendo? Entonces vi algo en sus ojos. Un brillo extraño. Una sombra vieja, escondida desde hace años. Que Laura se fue, repitió él, y que no quiere que la encuentres. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Pregunté, sintiendo que mis manos empezaban a temblar. Yo estoy cansado, respondió él, cansado de cargar con los errores de todos, cansado de verte sacrificándolo todo, cansado de ser el segundo lugar en tu vida. Siempre fue ella, siempre Laura. Su voz se quebró apenas, pero no de tristeza, sino de rabia. En ese instante lo comprendí. Andrés no había venido por preocupación. Él había venido a vigilar, a controlar, a asegurarse de que yo aceptara ese destino sin preguntar demasiado. Él no era un mero espectador. Él era parte del problema. Tal vez incluso parte del plan. Vete a casa, me dijo finalmente. Hazte cargo del niño. Es lo mejor para todos. Y antes de cerrar la puerta, añadió algo que me dejó helada. No busques a Laura. No tienes idea de lo que vas a encontrar. Salí del departamento de Laura con el sobre aún en mis manos. El pasillo del edificio parecía más largo, más oscuro, como si cada paso ampliara la distancia entre la madre que yo había sido y la mujer que ahora la vida me obligaba a ser. El eco de las palabras de Andrés seguía golpeando dentro de mi cabeza. No busques a Laura. No tienes idea de lo que vas a encontrar. Yo conocía esa voz, no la que salía de su garganta, sino la que habitaba detrás, la voz del resentimiento, la voz de un hijo que guardó silencios y reclamos durante años, esperando el momento justo para cobrarme cada uno. Pero aún así, aún con esa rabia oculta, nunca imaginé que llegaría tan lejos. Cuando llegué a mi casa, Daniel estaba sentado en la mesa, dibujando. Tenía la espalda encorvada y la mirada fija en el papel, como si cada trazo fuera un intento de ordenar su propio caos interior. Al verme entrar, dejó el lápiz y corrió a abrazarme. Ese abrazo, firme, urgente, me sostuvo más de lo que yo lo sostuve a él. Pensé que te había sido como mamá, susurró contra mi pecho. Sentí cómo se me apretaba el corazón. Nunca me voy a ir, mi amor. Nunca. Esa promesa salió de mi boca antes de que pudiera medir su peso, porque en ese instante comprendí que él no necesitaba una abuela. Necesitaba un refugio, un lugar donde las sombras dejaran de perseguirlo. Pero el día no había terminado, y la vida todavía tenía más golpes preparados. Mientras preparaba la comida, escuché unos golpes secos en la puerta. 3 golpes. No era una visita cualquiera. Era él, mi hijo. Andrés entró sin esperar permiso. Se paseó por mi casa como si fuera suya. Observó cada rincón, cada detalle, cada señal de que Daniel ya se estaba instalando allí. Tragó saliva, como si algo le molestara profundamente. ¿Y bien? ¿Qué piensas hacer? Preguntó sin mirarme, revisando las mochilas del niño. Cuidarlo, respondí. No voy a dejarlo solo. ¿Y cuándo piensas trabajar? ¿O vivir tu vida? Mi vida está aquí. Siempre fue así, ¿verdad? Murmuró con una sonrisa torcida. Primero Laura, ahora su hijo. Siempre tú sacrificándote, siempre tú salvando a todos. Sus palabras eran filosas, como cuchillos lanzados con precisión. No estoy salvando a nadie, solo estoy haciendo lo correcto. ¿Lo correcto para quién, mamá? ¿Para ti o para tu conciencia de santa? Me quedé en silencio. A veces las palabras son inútiles cuando quien te habla ya decidió no escuchar nada.
Laura no va a volver, insistió. No esperes milagros. Ella desapareció. ¿Cómo puedes hablar así de tu hermana? Porque yo sí conozco sus errores, contestó. Tú siempre los ignoraste. Nunca viste que ella manipulaba todo a su favor. Una punzada me atravesó porque parte de lo que decía era verdad. A veces, por amor, una madre cierra los ojos para no ver las sombras de sus hijos. ¿Y qué propones tú?, pregunté. Él se encogió de hombros. Podría llevarme al niño conmigo, pero mi esposa no quiere. Dice que tú eres la única capaz de lidiar con este desastre. La palabra desastre cayó sobre mí como una piedra. Daniel no es un desastre, dije con un tono que no recordaba haber usado nunca con él. No lo dije por el niño, contestó, clavando los ojos en mí. Lo dije por todo esto, por nuestra familia rota. Esa frase me dejó sin aliento, porque era cierto, porque cada uno de nosotros había aportado una grieta a esa ruptura. En unos días vendré por las cosas de Laura, dijo finalmente. No te metas, no preguntes, déjala en paz. Y antes de marcharse, añadió lo que más me dolió escuchar en años. No vuelvas a buscarla, te va a destruir. Y ya no estás para más golpes, mamá. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí, sosteniendo la encimera de la cocina como si el mundo se inclinara hacia un lado. Daniel me miró desde la mesa. Sus ojos, los ojos que no deberían conocer el abandono, tenían un brillo opaco, herido. Me arrodillé frente a él. ¿Qué dibujabas? Me mostró una hoja donde había 3 figuras. Una mujer, un niño y otra mujer, tachada con una X enorme. Es mamá, susurró. Ella dijo que no quería que yo arruinara su vida. La respiración se me cortó. ¿Cuándo te dijo eso? Antes de dejarme en tu casa. En ese instante entendí que el abandono no había sido una decisión impulsiva, sino una sentencia, y que mi hija estaba hundida en algo más profundo y oscuro de lo que yo imaginaba. El día de la reunión en la escuela llegó más rápido de lo que esperaba. La maestra de Daniel había llamado para hablar urgentemente conmigo. La palabra urgentemente siempre trae un mal presagio, especialmente cuando se trata de un niño que carga silencios más pesados que su mochila. Me arreglé lo mejor que pude. Una blusa sencilla, los aretes de perla que guardaba desde joven y mi cabello recogido. No quería dar lástima, quería demostrar, al menos con mi presencia, que Daniel tenía a alguien, que no estaba solo. Mientras caminábamos hacia la escuela, él iba tomado de mi mano, como si temiera que lo soltara en algún punto del camino. Ese gesto, tan pequeño y tan enorme al mismo tiempo, me hizo comprender cuánto había visto, cuánto había oído, cuánto había soportado ese niño antes de llegar a mi casa. Cuando entramos al salón, la maestra nos recibió con una expresión densa, como si también cargara una verdad incómoda. Pase, señora. Necesitamos hablar sobre Daniel. Me senté frente a ella, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. Daniel se quedó a mi lado, en silencio. Ha estado distraído, ausente, y ayer hizo una pausa. Tuvo un episodio de llanto incontenible en plena clase. Dijo que tenía miedo de que lo dejaran otra vez. Mis ojos se nublaron. Lo siento. Él está pasando por algo muy duro. Lo entiendo, señora, respondió la maestra con suavidad. Pero también necesitamos hablar de algo más. Tomó una carpeta, la abrió, y sacó una hoja que yo nunca imaginé ver. Era un dibujo hecho por Daniel. La maestra lo colocó frente a mí, sin palabras. En el dibujo aparecía una mujer mayor, yo, con los brazos extendidos, sosteniendo a un niño que lloraba. A un lado estaba la silueta de una mujer joven, su madre, dibujada con el rostro tachado. Y encima de ella, con letras torcidas pero legibles, había escrito: «Mi mamá no me quiere». Sentí que el alma se me quebraba. «Señora, ¿usted sabe qué está pasando realmente en su familia?», preguntó la maestra, con cautela. «Mi hija lo dejó en mi casa», respondí con sinceridad, y desapareció.
¿Desapareció? Sí. ¿Y qué piensa hacer? No supe qué responder, porque la verdad era que yo tampoco sabía qué hacer. No había manual para enfrentar una traición así. No había instrucciones para reconstruir un niño que había sido roto por quienes más deberían haberlo cuidado. La maestra continuó con algo que terminó de destruirme. Hoy en la mañana, Daniel dijo a sus compañeros que él cree que su mamá está muerta y que usted es la única persona que él tiene en el mundo. Mi respiración se detuvo por un instante. Miré a Daniel. Él tenía los ojos bajos, como si le avergonzara que yo escuchara eso. ¿Dijiste eso, mi amor? Pregunté con voz quebrada. Sí, susurró, porque es lo que siento. Antes de que pudiera responderle, la puerta del salón se abrió de golpe. Era Andrés. Mi hijo entró como si fuera el dueño de la escuela, con pasos firmes y una mirada que anunciaba conflicto. Venía alterado, tenso, casi temblando. ¿Se puede saber qué está pasando aquí?, preguntó con arrogancia, sin siquiera saludar. La maestra se levantó, sorprendida. Señor, estábamos hablando sobre... ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo mi madre está metiendo ideas raras en la cabeza del niño? Sus palabras fueron como un látigo. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Andrés, por favor. No, gritó. Esto no es normal. Tú siempre haciendo drama. Tú siempre inventando tragedias para que todos te miren como una mártir. No estoy inventando nada, respondí con suavidad. Claro que sí. Laura solo necesita tiempo. No la presiones. No le llenes la cabeza al niño con tus historias. La maestra intervino, incómoda. Señor, yo fui quien llamó a su madre. Daniel está mostrando signos preocupantes. ¿Ve?, me interrumpió Andrés. Por tu culpa lo están señalando. Todo esto es tu responsabilidad, mamá. Siempre lo fue. Ese salón frío, con paredes llenas de dibujos infantiles, se convirtió en una escena de humillación que jamás olvidaré. Yo, una mujer mayor, siendo regañada como si fuera una niña. Daniel, con los ojos llenos de miedo. La maestra tratando de mediar. Y Andrés descargando décadas de rencor frente a todos. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se quebró. No por sus gritos, no por su rabia, sino porque comprendí que mi propia familia se estaba hundiendo, y yo era la única que intentaba sostenerla. Cuando salimos de la escuela, Daniel me preguntó en voz bajita, ¿por qué mi tío te odia? Tragué saliva. No me odia, mi amor, solo está perdido. Como mamá. Sí, susurré, como mamá. Pero mientras caminábamos hacia la casa, con el viento golpeando nuestras sombras en la acera, sentí algo distinto, algo que empezaba a despertar dentro de mí, una determinación profunda, silenciosa, una fuerza interior que llevaba años dormida, porque había entendido algo. Si quería salvar a Daniel, si quería rescatar lo que quedaba de mi familia, tendría que enfrentar la verdad, aunque esa verdad me destruyera. Esa noche, después de la humillación en la escuela, después de ver a Andrés levantar la voz frente a la maestra, frente a mí, frente a Daniel, algo dentro de mí se apagó, o quizá algo se encendió. No lo supe en ese momento. Solo sentí que el silencio de mi casa tenía otro peso, otro color, como si las paredes guardaran un secreto que yo llevaba toda la vida evitando mirar. Daniel se durmió temprano, agotado. Su respiración era entrecortada, como si incluso en sueños cargara el miedo a ser abandonado otra vez. Yo me quedé sentada en la orilla de su cama, observando su rostro. Era tan parecido al de mi hija cuando tenía su edad, pero más triste, como si él hubiera heredado no solo sus ojos, sino también todas las sombras que ella nunca aprendió a nombrar. Le acaricié el cabello, suavemente. «Estoy contigo, mi amor», susurré. Y de pronto sentí que él, aún dormido, apretaba mi mano. Ese gesto tan pequeño me desarmó. Salí del cuarto en silencio. Cerré la puerta y me quedé apoyada en ella, respirando hondo, sintiendo cómo las lágrimas querían salir,
pero no podían. Había llorado demasiado en mi vida, demasiado en silencio, demasiado sola. Esta vez no lloré, esta vez pensé. Me dirigí a la sala y encendí la luz tenue del rincón. Me senté en mi viejo sillón, ese que había sido testigo de tantas tristezas, tantas noches sin dormir, tantas ilusiones rotas, y cerré los ojos. Y allí, en ese silencio profundo, surgieron los recuerdos que siempre traté de enterrar. La noche en que Andrés me gritó por primera vez que Laura siempre era mi favorita. La mañana en que Laura me pidió dinero que yo no tenía y me llamó inútil cuando no pude dárselo. Las veces en que yo, por protegerlos, por mantener unida a mi familia, me quedé callada, aunque algo dentro de mí supiera que estaba perdiendo pedazos de mi dignidad. Pensé también en mi propia madre, en cómo ella me decía: las mujeres mayores somos el esqueleto de la familia, pero nadie se da cuenta hasta que nos rompemos. Y ahora entendía esa frase con una claridad devastadora, porque yo me había roto. Me había roto muchas veces, y aún así seguía levantándome, como si la vida me exigiera demostrar que mi dolor no importaba. Pero esa noche fue distinta, porque mientras recordaba cada ofensa, cada abandono, cada silencio, sentí algo que no había sentido en años: indignación, no ira, no rabia, indignación, la sensación de que ya era suficiente, que ya no podía seguir permitiendo que el peso de los errores de mis hijos cayera siempre sobre mis hombros envejecidos. Abrí los ojos y miré mis manos. Manos marcadas por el trabajo, por la vida, por la pérdida, pero también manos capaces de sostener a un niño que se estaba desmoronando. Manos que aún podían proteger, manos que aún podían pelear, porque esa era mi fuerza interior, no la que grita, no la que exige, sino la que resiste en silencio hasta que es hora de actuar. Y supe, con una claridad que me estremeció, que era hora de actuar. Levanté la vista y observé el sobre blanco sobre la mesa. Ese papel con la firma de mi hija, con su renuncia, con su abandono formal. Antes, ese documento me había parecido una puñalada. Ahora lo veía como un aviso, un mensaje, una pista, porque Laura no era mala. Era una mujer rota, y detrás de esa ruptura había algo más, algo que yo no había querido ver, algo que Andrés conocía y utilizaba en mi contra, algo que podía destruirnos a todos. Mi respiración se hizo lenta, mi corazón firme. Tenía que encontrar a Laura. No por ella, no para salvarla, sino por Daniel, por ese niño que dormía aferrado a un dibujo donde su madre tenía un rostro tachado. Le debía esa verdad. Le debía esa esperanza. Me levanté del sillón con una decisión que me sorprendió a mí misma. Caminé hasta la habitación y abrí un cajón donde guardaba un pequeño cuaderno negro. Era un diario que había llevado durante años, donde anotaba conversaciones, fechas, frases que mis hijos decían, señales que me inquietaban. Al abrirlo, una frase escrita mucho tiempo atrás me saltó a la vista. Laura habla de alguien llamado él. No sé quién es. Está asustada. Sentí un escalofrío recorrerme. Ese era el punto de partida. Miré hacia la puerta del cuarto de Daniel. Miré mis manos, miré el diario, y supe que ya no era la misma mujer que salió humillada de la escuela. Algo había despertado dentro de mí, algo que nadie, ni siquiera mis propios hijos, estaba preparado para enfrentar. Mi renacimiento había comenzado, y con él, la búsqueda de la verdad. Dormí poco esa noche, no por cansancio, sino por decisión. Había pasado demasiados años esperando que las cosas se resolvieran solas, confiando en que el amor, la paciencia o el simple paso del tiempo ordenarían lo que mis hijos habían desordenado con sus decisiones y silencios. Pero esta vez era distinto. Esta vez había un niño en medio. Un niño que ya había visto demasiado para sus 11 años. Un niño que necesitaba que yo, esta mujer mayor con el corazón lleno de grietas, hiciera lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Al amanecer, bajé a la cocina. Preparé café.
Abrí el cuaderno negro donde guardaba mis recuerdos y anoté cada detalle que podía ayudarme. Fechas, frases, comportamientos extraños de Laura, llamadas cortadas, noches en que lloró sin querer explicarme nada. Todo estaba allí. Solo había que unir las piezas, porque mi hija no desapareció. La hicieron desaparecer. Yo lo sentía en mis huesos, esos que nunca me han mentido. A las 6 de la mañana llamé a una persona a la que no acudía desde hacía años. Don Ernesto, un abogado del barrio, jubilado, que siempre había tenido debilidad por las causas perdidas, especialmente por las causas que involucraban familias rotas. Cuando contestó, su voz sonó ronca. «Señora Elena, han pasado muchos años». «Lo sé», respondí, «pero necesito su ayuda. Es algo delicado. Si me llama a esta hora, supongo que es urgente». «Lo es». Él guardó silencio unos segundos. «¿De qué se trata?» «De mi nieto y de mi hija». «Entiendo. Necesito que revise un documento y quizá que rastree algo». Tardó un instante, pero aceptó. Me citó en su casa a media mañana. Colgué el teléfono y sentí que una pequeña chispa de esperanza se encendía dentro de mí. La primera en mucho tiempo. No era euforia. Era algo más sólido. La sensación de que, por primera vez, estaba avanzando hacia la verdad en esta historia real que me había tocado vivir. Mientras Daniel dormía, preparé una pequeña bolsa con los documentos importantes de la casa, mi identificación, el sobre de Laura y el cuaderno negro. Me miré al espejo antes de salir. Mis ojos tenían un brillo extraño, no de tristeza, sino de determinación. La dignidad también tiene un reflejo. Y yo lo estaba viendo por primera vez en años. Dejé a Daniel con la vecina, una mujer buena que siempre me ofrecía ayuda, y caminé hacia la casa de don Ernesto. El aire fresco de la mañana me despertó los sentidos. Cada paso que daba, sentía que me acercaba a algo grande, a algo que mis propios hijos creían que yo no era capaz de enfrentar. Cuando Ernesto abrió la puerta, me examinó de pies a cabeza. «Veo que la vida no la ha tratado con suavidad», dijo con un tono que no sonaba a lástima, sino a respeto. «No vengo por mí», respondí. «Vengo por mi nieto». Entramos. El olor a libros viejos llenaba la sala, como si cada caso que había pasado por sus manos estuviera aún respirando entre las paredes. Puse el sobre la mesa. Él lo abrió. Leyó cada línea. Sus cejas se fruncieron. «Aquí no solo hay abandono». «¿Qué quiere decir?» «Hay una transferencia de custodia apresurada, sin asesoría, sin testigos, sin un motivo legal claro». «¿Y eso es malo?» «Es sospechoso», respondió. «Muy sospechoso. Como si alguien hubiera querido que este documento existiera, pero sin dejar rastro de quién lo redactó». Mi respiración se cortó. «¿Laura no lo hizo?» «No sola». Esa frase cayó como un martillazo en mi pecho. Entonces le mostré mi cuaderno negro. Las notas, las frases que Laura había dicho. El nombre, él. Las fechas que coincidían con sus cambios de conducta. Ernesto lo leyó todo. Con lentitud, con gravedad, con ese tipo de atención que solo se usa cuando uno se da cuenta de que está sosteniendo un posible secreto familiar enorme. «Señora Elena», dijo finalmente, «su hija no huyó, su hija está siendo manipulada, o peor, amenazada». Sentí que una ola helada me recorría la espalda. «¿Quién?» «No lo sé aún, pero puedo averiguarlo». «Hágalo», susurré. «Necesito una firma suya para iniciar una búsqueda legal, discreta». Tomé la pluma sin dudar. Mi mano tembló un poco, pero firmé. Porque en ese momento entendí la lección de vida más dura que una madre puede aprender. No se puede salvar a un hijo que no quiere ser salvado, pero sí se puede salvar a un nieto de repetir la misma historia. Cuando salí de la casa del abogado, el cielo estaba gris, pero por primera vez sentí que dentro de mí comenzaba a despejarse. Yo no había terminado.
Ni me había rendido. Era una mujer mayor, sí, pero también era la única persona decidida a descubrir la verdad. Y esa verdad pronto saldría a la luz, fuera lo que fuera. 3 días después de mi visita a don Ernesto, el aire en mi casa se volvió más pesado que nunca. Yo trataba de mantener la calma por Daniel, le cocinaba su sopa favorita, le revisaba las tareas, le leía por las noches, pero la verdad es que mi corazón esperaba, con un miedo silencioso, la llamada del abogado, la llamada que podía cambiarlo todo. Esa tarde, mientras Daniel dibujaba en la mesa del comedor, mi teléfono vibró. Era él. Respiré hondo antes de contestar. Dígame, Ernesto. Señora Elena, necesito que venga a mi casa. Encontré algo. Pero debe escucharlo en persona. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Es sobre mi hija? Sí, y será difícil. Voy para allá. Dejé a Daniel con la vecina y caminé más rápido de lo que mis piernas permitían. Cada paso era una punzada de miedo, pero también de fuerza interior, porque yo ya no era la misma mujer humillada del salón de clases. Era una madre y una abuela lista para escuchar su verdad, aunque la destrozara. Cuando Ernesto abrió la puerta, su rostro lo dijo todo. No había buenas noticias. Siéntese, me dijo con suavidad. Lo hice. Mis manos temblaban. Él tomó una carpeta gruesa, la abrió y la deslizó hacia mí. Lo que voy a mostrarle explica por qué su hija desapareció y por qué su hijo Andrés no quiere que usted siga investigando. Mi respiración se detuvo. ¿Andrés? ¿Qué tiene que ver él? Mucho más de lo que imagina. Me quedé inmóvil. Él continuó. Rastré el origen del documento de custodia. Fue redactado en un despacho que ha trabajado varias veces para su hijo. No para Laura. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Andrés? Sí. ¿Por qué haría algo así contra su propia hermana? Ernesto cerró los ojos un instante. Luego abrió la carpeta y sacó varios papeles. Porque Laura lo acusó. Formalmente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿De qué? De apropiación indebida, de fraude, de haberle quitado dinero durante años, usando sus documentos, sus cuentas, incluso su firma digital. Mi alma se quebró. No, no. Lo hizo cuando Laura estaba más vulnerable, cuando el padre de Daniel los abandonó. Ella dependía económicamente de Andrés, y él se aprovechó. Cada palabra era un golpe seco, directo a mi corazón envejecido. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo nunca noté la sombra que crecían entre mis hijos? Ernesto continuó. Hace 3 meses, Laura reunió pruebas, documentos, correos, movimientos bancarios, y enfrentó a su hermano. ¿Y él? La amenazó. Sentí que mis manos se enfriaban. ¿Con qué? Con decir que ella era una mala madre, que estaba inestable emocionalmente y que perdería a Daniel. Se me nubló la vista. Entonces, ¿la custodia? Fue forzada. La presionaron para firmar. Su hija huyó porque tenía miedo. Mucho miedo. Mis ojos se llenaron de lágrimas que por fin se atrevieron a salir. ¿Dónde está ella? Eso es lo más difícil, señora Elena. Sacó una foto, la deslizó hacia mí. Era Laura, entrando en un albergue para mujeres. Cabello desordenado, ojeras profundas, mirada vacía. Ella pidió ayuda, está bajo protección. Pero no podía decirle. Tenía miedo de que Andrés viniera a buscarla. Me llevé las manos al rostro. Todo encajaba. Todo. La angustia, el abandono, su silencio. La frase que había escrito en mi recuerdo hace meses. Él la está asustando. Ese él era mi propio hijo. En ese momento entendí algo brutal. El verdadero villano de nuestra familia siempre había estado dentro de ella. Y yo, por amor, no quise verlo. Ernesto me habló con calma. Ella preguntó por Daniel. Ella lo ama. Solo necesita tiempo y protección. Mis lágrimas caían sin control. Pero por primera vez no eran de impotencia. Eran de verdad.
de un dolor necesario, de un despertar, porque ahora que sabía la verdad, yo sí estaba lista para enfrentar a Andrés y proteger a Daniel y traer de vuelta a mi hija, aunque el mundo se desplomara. Mi renacimiento no había sido un susurro, había sido un grito que por fin podía escuchar. Regresé a casa con la carpeta apretada contra el pecho, como si sostuviera el corazón de mi hija entre las manos. Daniel dormía en el sofá, con un cuaderno abierto sobre el pecho. Le pasé la mano por el cabello, sintiendo un amor tan grande que casi dolía. Ese niño merecía la verdad, y yo ya no podía vivir entre sombras. Esa misma noche toqué la puerta de Andrés, no para gritar, no para exigir, sino para hablar desde un lugar donde pocas veces una mujer mayor tiene derecho, la dignidad. Él abrió la puerta con la misma arrogancia de siempre. «¿Ahora qué, mamá? Necesito hablar contigo», dije con voz tranquila. «Estoy cansado de este drama». «Yo también», lo interrumpí suavemente. Esa fue la primera vez que lo vi perder el equilibrio. Entré. Me senté. Coloqué la carpeta sobre la mesa, despacio, como quien presenta una prueba divina. «Ya sé la verdad, Andrés». Sus ojos parpadearon, apenas un segundo, pero suficiente. «¿Qué verdad?», preguntó, aunque ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. La verdad de Laura, la verdad del dinero, la verdad de sus amenazas. Su rostro cambió, la máscara cayó. No hubo gritos, solo un silencio pesado, como un cuarto lleno de polvo viejo. «Mamá, no sabes lo que estás diciendo». «Sí lo sé». Le mostré los documentos, las firmas falsas, los movimientos bancarios, las pruebas que Laura reunió. Su denuncia, su miedo. Andrés tragó saliva. Por primera vez lo vi pequeño, perdido, solitario, como cuando era niño y se escondía detrás de mí para evitar que lo regañaran en la escuela. «Yo solo quería lo que me correspondía», murmuró. «No te correspondía destruir a tu hermana. Ella me debía desde siempre». «¿Y a Daniel también le debía?», pregunté. «¿También él merecía pagar por lo que tú sentías?». Sus labios temblaron. «No pensé que ella se iría así». La empujaste al borde, se llevó las manos a la cara, y entonces ocurrió algo que jamás imaginé ver. Mi hijo cayó de rodillas. No quería hacerle daño, pero lo hiciste. «¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué vas a hacer conmigo?». Me quedé en silencio un instante. Lo miré, no como madre, no como víctima, sino como una mujer que finalmente entendía toda su historia. «Voy a proteger a mi nieto y voy a ayudar a tu hermana. Si tú quieres levantarte, será tu decisión, pero ya no voy a sostenerte mientras destruyes a nuestra familia». Él lloró como hacía años no lo veía llorar. Me levanté, tomé la carpeta, y antes de irme le dije la frase que marcó ese momento. «Esta es mi última traición permitida, Andrés. A partir de hoy, ya no más». Cerré la puerta detrás de mí. Las semanas siguientes fueron largas, pero llenas de esperanza. Laura recibió ayuda. Habló conmigo por primera vez en meses. Su voz temblaba, pero estaba viva. Daniel dibujó una nueva figura, 3 personas tomadas de la mano, sin tachones. Y yo entendí mi lección de vida. El amor no es salvar siempre. Es saber cuándo dejar de permitir que te lastimen. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.